y capturamos un barete con nevetano. Ape, oye, ese llevi, oye, iba ape, oye, primero con neveta, a Andúa llevi ahí, Paraguay en Bequije, iba a llevar. Taja, esa, donde llegó el co, volpirinte, petente tanto y se te iba, o el co a peña, a un barete va a venir, amba, te coteneba, nande yapu, y catuja bebé, a ver, ñamón barete, venían en Baeva. Con esto quiero agradecerle a la Asociación de Docentes Unidos de Mingaguazú y particularmente a las autoridades, en este caso al señor intendente, a la señora diputada, acá al señor supervisor, a las autoridades, entiendo que están directoras de instituciones educativas de la zona y a todos los docentes que participan de este seminario. Sigo que a veces me mohendata haus nako nyanda tipo kukuya mimba unya aprenda bute pepe sahawi ko ama ha ni hata ambo asabe mi manandu piaku mimba piaku were ko peora ni ko anagua. Una cuestión que me parece también muy importante es en este caso partir de lo que se llama un contexto mo pani mehina ko angete a baepa ko arakoa pe a mi mogewa a mi uperiregua peñande ya shakoata hina nemon baewa suta. Agosto es el mes más folclórico del Paraguay, el mes digamos por excelencia del folclore, y quiero recordarle algunas cuestiones para aterrizar después en el tema central, que es el tema de la lengua guaraní y de la cultura guaraní. Nosotros empezamos este mes justamente el primero, a primero de agosto de se llevi opa vete voy ponavie nene bosacoí y catujan esa ñambojo vaive ya sirve y queda ajena. Este mes siempre es considerado como un mes muy especial porque dice que está probado, no es una cuestión de la creencia solamente, sino que se dan ciertas condiciones ambientales, atmosféricas, meteorológicas que inciden sobre nuestra biología, y eso hace que tengamos un fluir distinto de la sangre. Hoy iba a guaraní me tuvo hiposí, me anderubi hiposí, iñano mie, apeave tecoteaña ñangareco, apeave vive uña primero agosto, va capirú, no, mi hija tuya era jajaje, ya lleva. Entonces el que llega a fin de agosto feliz porque tiene un año más de gracia, lleva. Pero es exactamente eso. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de la creencia? Ya van a pecar rulín. Caña, ruda, limón. Caña, ruda, limón. Una tradición que en muchos lugares parecía que se estaba perdiendo. Y una cosa increíble en estos últimos años, la cantidad impresionante de gente, inclusive jóvenes, estoy hablando de todo el Paraguay, que como que reverdecieron. En algo ñembo peajuyegiva, así es a esta PM, hoy coaco ape me acatote, amuite paraguayetebe, coangango ñembo jirupa hoy, con marca registrada la gente moela Carolina Herrera. Andere Ponte Mare Yoga, Aremboyú Berire. Caña, ruda y limón. ¿Será cierto o no? La tradición persiste y la tradición en este momento tiende a fortalecerse. Y lo más interesante es que también en el fondo es una fuente de producción y de ingreso para muchas familias, porque Pepe me dice, también de la pizza y que tú aramboyé, o va po, eres el que me eñandea. Apenas de ella me da su becuera, pedazo de juega, peja, y que estoy que tengo su becuera, hoy copona de jamás, va mía. ¿Qué es la otra cosa? Con caña, ruda y limón, pesca ahí, vengo como coimba, con esta miema. Esta miema ahí por el tema ya vende miema, mi bojañana. Pero originalmente era el famoso agosto posté. Agosto posté, te con tener ñangar y copona, ver que puruta ya de andas ahí cuya puru se sabe que es una especie venenosa
consumida digamos, en alto grado, en mucha cantidad. El Augusto Potí mezclado con ¿qué? Con el famoso Pinot y o Pinot, ¿verdad? La gente usa las dos variedades. Apenas ven pico japonés, en la catoteco, a ver, ven a viste, vi mando a tan esa misma vez, ella y prefiere Pinot y a ella ya pide vi, que años de la visa, pero ya ne yo pía lleva apenas y veo que y nada venían de teres a poco venían de huir. Hoy se sabe perfectamente que un regulador, si se quiere, un depurador de la sangre, es la ortiga. Hay un libro que fue publicado por la Universidad de París, nada más y nada menos la universidad más grande del mundo, la más importante, y en ese libro se describen 15 plantas, y el libro se llama Las plantas sagradas, Peisaña en Bojera. ¿Y qué es lo que en ese libro se guarda? Se guardaron en este caso los nombres y las propiedades de 15 plantas más importantes del mundo. Ape ni pino una ite pues ibe temba eñande na memei sabe antes ya se qua ya huele ko beñandero gallerere el famoso cabo tiene el cabo tiene es considerado como uno de los reguladores más completos que existen. Sirve para todo, para la sangre, para la digestión, para los nervios. Apeabe aranducabe peabe libro y tengo que dejar por lo menos por 3 meses, los 5 primeros días de cada mes, consumir el cabo de distintas formas. Ya tú te verás, veñande, llego a dejarse acá, o bien directamente preparar en agua y consumir. Y eso está probado. Así como les decía en ese libro, aparece el otro, que es la otra especie, que es la ortiga, y se menciona que tiene un poder sobre la sangre, un poder, unas propiedades que pueden surtir efecto en la sangre de cualquiera de nosotros. Pero antes de año primero se mandó a hacer, imagínate, el 1 de agosto, y queo PK vive el mismo coin. A veces cuando año pues está vema, a mí me dice tarope, hoy mía vida ya. Lo que iba a hacer, que te iba a ver en Guriñán en Dieve, Doña Caraín Burubizá era diputada nacional. Una de las cuestiones más importantes que hizo para nosotros, o que está haciendo para nosotros el Parlamento, el Congreso Nacional, es la sanción de leyes que tienen que ver con la protección del patrimonio cultural. Y ustedes saben que desde hace 3 años hay una ley que dice que el 1 de agosto es el día del Pojañaná. Y probablemente a más de uno le va a llamar la atención y algunos también van a tener todo el derecho del mundo de decir, sin embargo, a muchos de ustedes les habrá llamado la atención hace más o menos 20 o 30 días, menos 20 días seguramente, acá del otro lado en Dourado, en Mato Grosso, la Junta Municipal y lo que sería la Intendencia de ese lado declaró a la sopa paraguaya como patrimonio cultural de Dourados. Por suerte, como hoy la PJUE con mi y paraguaya lleva, o esa coaña en Embadeja, pero sin embargo ellos declararon a la sopa paraguaya como patrimonio cultural. Y es nada más y nada menos un documento oficial de un municipio. En este caso nosotros tenemos, por suerte, una ley que dice que los pojañanás son nuestros, ¿verdad? Y inclusive se dispuso que en el centro, allá en Asunción, en el Mercado 4, hay una famosa calle República Francesa, entonces el 1 de agosto allí se hace también un festival. Ojo mi purajeiva, ñe potí, caso, y ni al viejo ya pobre tenía ahora pucucuella de 1 de agosto. Con 3 cuestiones que les menciono allí: el carrulín, el hecho de consumir en el mate algunas de las especies que conocemos comúnmente como plantas medicinales, pojañaná, y lo otro, una ley que en este momento tenemos que dice que el día 1 de agosto es el Día Nacional del Pojañaná. Pasan los días y respetando que acá entre ustedes haya gente que a lo mejor tenga otra creencia, otra religión, yo solamente tomo en este caso lo que es la creencia popular, la cultura popular. El 7 de agosto es un día muy especial en Paraguay y en muchos países acá en la región, porque se recuerda nada más y nada menos que a uno de los santos más queridos, ¿verdad? A Peñico Tenebella de Oita Tuete o Yesarecoa Jeseja o Lleura, eso de Intuitivo a mí. Pasan Cayetano.
Hoy recuerdo la San Cayetano ahora en gas, la estampa San Cayetano y bolsillo de hoy. Hoy pensaba ya por la promesa San Cayetano, hoy hoy cote ella ve, hoy cote ella oye urete vi mocoimba ebe a ome lleva te envía pona el trabajo y segundo el pan. Que dice que en este caso es el patrono de esos dos elementos tan importantes en la vida. Y la costumbre de mucha gente de haber recibido o trabajo o alimento hace que después le devuelva la promesa a San Cayetano con alguna especie de encuentro con la criatura, chocolatada, asayecuete, caruazú. En esta versión de ahora, en un barrio que se llama San Cayetano en Asunción, los vecinos hicieron un pan de un poco más de 6 metros. Esa es una de las tantas creencias populares donde la gente pone de manifiesto lo que se llama la devoción, en este caso, insisto, a este santo tan particular que es San Cayetano. El 8 de agosto es una fecha muy especial porque recuerda a probablemente el más importante de todos los poetas paraguayos de todos los tiempos. Aunque hoy sabe Antonio Misisea Supe, será Jajarvi Amomba Eguazube Caraibe. Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández nació el 8 de agosto de 1894. Emiliano R. Fernández es el autor de las letras épicas inigualables que describen los tristes y trágicos acontecimientos de la Guerra del Chaco. Tengo esas uñas de rucuera, bebé, está un yo mano pues. Mi pura hey, fuera rupidemba, eva oye pepe. Cuando se produce el fenómeno más importante que Emiliano hace el llamamiento cuando dice en Roca Silva de Cao, ña vengane catuete, no y de la pisacuera pues Juanma, coño y no ñene están culpable. Empieza una guerra que no fue precisamente, o no es precisamente en este caso lo mejor que le puede ocurrir a una nación, a un pueblo, a un país. Sin embargo, empezó. Y él comienza a desarrollar, a vivir la guerra, teniendo 40 años. Un señor en 1894. En 1914, cuando tenía 20 años, se dice que él comenzó a hacer sus primeras poesías. Y cuando le dije que es el más grande, le dije que es el más grande porque él tiene y es parte de la leyenda de Emiliano, de los misterios de Emiliano, entre 2.000 y 3.000 obras. Y probablemente muy pocos escritores, poetas, llegan a tener tanta cantidad de obras, tanta producción. Y lo más importante es que él también estuvo en la guerra casi con 40 años. O sea, 40 años en 1934, un año antes de terminar, inclusive él pide permiso a Ujano, a Cacupepe, a Omendá. Era el único casamiento formal, lo recuerdo porque está cuñame, oñe ereitu, oñe mía, había llevado a Peteña, o yo cuá, que su vez era María Belén Lugo. Y con ella se casó en la iglesia de Cacupé. Luego él volvió al Chaco a pelear. Y lo más notable de entre todas las composiciones, que en muchos lugares del mundo se considera una canción que es bastante violenta en la letra, no existe una composición tan descriptiva de lo que ocurrió en la guerra como 13 Tuyutí. La batalla de Nanagua, estable con Manoacue. Cualquiera puede pensar que Emiliano escribió eso 2 días después, un mes después, 6 meses después, 10 años después. No, Emiliano escribió 13 Tuyutí 20 minutos después de haber terminado la guerra que duró casi, la batalla que duró casi todo el día. A veces de hija, a veces de hendabe, ineguyo, agolire un hueso, ineguja, un gesto, y pepe, mi omanoa, un yerere. A veces a un paso por paso, pepe de jugar, cuando habla de una función carapé y compara eso con el mismísimo infierno, era porque era impresionante la forma cuando dice Ico Cuepe, Guay Salomitao Copije,
de Coribeima, Pembocarán, de Coribeima Bala, y entonces a machetazos, ¿verdad? Tuvieron que ir a matar a mucha gente, o eran ellos o eran los otros, era una guerra. Y eso describe Emiliano de Fernández. Regimiento 7, o antes, se la reina, Ajama asesina, a mí misma o Anga, ya Hendruyegui. Tengo que catuteo y coger ese cirejeo, mira esa, y catú Paraguay, y catú Itapúa, y catú Coabalto Paraná, y catú Amuité Concepción, ya jabe te llevo que jabe, te voy a jabe, acá tuteo y oye, dura te Emiliano Ore. Cenas en duya la oye, la Félix Fernández Cenas en duya la oye, Carlos Miguel Jiménez Ere. De por iba, Emiliano Ore, te prometía. Emiliano, el más grande poeta paraguayo de todos los tiempos, escribió no solamente los temas de la guerra, escribió una cantidad impresionante de poesías a muchas mujeres, a la mujer en general, y escribió describiendo los sitios por donde él pasó. Hasta hoy, inclusive, notablemente, y tenía que ser un personaje de la clase, de la talla de Emiliano, que tenga todavía esa especie de leyenda consigo, porque hoy iba a Guarambaré, Central Peguá, Guarambaré, Concepción Peguá, iba Concepción Peguá, Guarambaré. O sea, uno de los lugares donde originalmente estuvo la ciudad de Guarambaré fue en la zona de Concepción, Jaupey Oba, como ocurrió con Villarrica. 7 veces se mudó. Entonces en Concepción lleva concepcionero, lleva Emiliano concepcionero, Guarambaré, Paraguay, Querere, él nace en Ibisunú, una compañía donde hoy en día existe un monumento dedicado a él, y que entre otros, yo recuerdo a un gran amigo, prácticamente un hermano, que es el arquitecto Alfredo Baezgen. Hace 40 años trabaja allí con un grupo de personas tratando de que la memoria de Emiliano permanezca viva y permanezca entre todos los niños y los jóvenes. La quinta semana de Emiliano R. Fernández, y durante esa semana niños, jóvenes de escuelas y colegios hasta hacían una especie de certamen de conocimiento allí con las autoridades educativas, y cada uno tenía que contar, era una especie de concurso, ¿quién sabe más sobre Emiliano? Un festival. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que imitar. Si acá hay un héroe cultural, un héroe civil, un gran artista dentro de Mingaguazú, yo creo que también ese artista se merece el mismo homenaje. Estamos, de paso, al mencionarle a Emiliano, recuerdo que estamos en los 100 años, por ejemplo, de Augusto Roa, por ejemplo, de Epifanio Méndez Fleitas, por ejemplo, del gran Emilio Ayala Báez, el que alguna vez escribió a mi pueblito Escobar. Bueno, esa fecha que les decía es el 8 de agosto, y aprovechando un poco el tiempo, recordarle al más grande de todos los tiempos, que es Emiliano R. Fernández. El 9 es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Está dentro de agosto. Ñandego ñaneretame, dajasí, ya es anua, apeo ñiñe guaraní castellano. Omiaja umiñe ella cuaveva, atecotea ella cuá, oive, ja ambueñe apeguareva jena. Si nosotros miramos la región oriental, en la región oriental hay 4 grandes grupos guaraní hablantes. Uno en la zona del este, pero más al norte, en la zona de la Mambay, están los conocidos Paita Vitená, Mia Guaraní. Según el censo, ellos son hoy más o menos 15.000 personas. En esta zona acá del Alto Paraná, en la ribera del río Paraná, desde más o menos Salto de Guairá, acá bajando un poco más hasta la zona de más o menos cerca de Bertoni, al otro lado argentino, Puerto Iguazú, del lado brasileño, Guaira, acá más cerca, para no tener que ir tan lejos, yo recuerdo acá, por ejemplo, San Miguel de Iguazú y otros, están los Abá Guaraní. Pero del lado paraguayo, los Abá Guaraní son también aproximadamente 15.000 personas. Luego, en la zona central del Paraguay, desde Concepción, San Pedro,
Caguazú, Beiraca, Zapá, Itapúa, y al otro lado, en Misiones Argentinas, están los Mbuyá. Un Mbuyá, ABI, oye, hija 15.000 tapizaros, vivete ahí, nada de Covea. Y hay un núcleo, el más pequeño, de la familia guaraní, que vive en la zona de Canindeyú, que vive una parte en Caguazú y otros no muy lejos, acá bajando hacia Cazapá, la zona de Tabaí y cerca del Cerro San Rafael. Son núcleos muy pequeños, están los H. En ella vi H, recuerda, oye, usted H. A mí venía de ña, ya ve cachi, que jamás me chachechi. En de iris, chechi, chechi, ese sí, allá. Los H son aproximadamente 1.000 personas, es el grupo más reducido. UNMIA, región oriental, pues guaraní, ya asado del río Paraguay, pepe, ya yujumo abima, guaraní, cuera, apemijaisa. Frente a Concepción, más o menos en la parte más alta, hacia el río Apa, frente Casado, Pinasco, en esa zona, vive unas 5 comunidades, desde allí hasta el sur. A mí habité me dijera Baguaná, Sanapaná, Angaité, Toba, Lengua. A Evo PM Jeracuera, Umia Mitera, Umi Iñe, Ereracuera. A Jaicuera, Umiñe es Jacuera y Purú, ando yo, guaranime. Es la misma cosa que yo diga castellano, inglés, peiseiteo yo a Virgicuey. O que yo diga, por ejemplo, castellano, inglés, francés o chino, coreano, peiso yo a Virgicuey. Yo a Beima. Aparte de eso, en la costa del Pilcomayo nosotros tenemos 3 grupos nativos de una misma familia. Están los famosos Macá, que en gran cantidad se mudaron a Asunción. Más en el medio están los Nivaclé. Los Nivaclé son los más numerosos entre los indígenas que no hablan guaraní. Ellos son aproximadamente 15.000 personas. Estos otros grupos que yo les mencioné, Guaná, Angaité, Sanapaná, Umiando, Asay, cada comunidad de aproximadamente 300 últimas personas. Apenas de Ñambojeta era más picacuera, de ya hasta 300 personas. Apenas más de cueras en viva. Los Toba son un poquitito más numerosos, pero una gran mayoría se mudó al lado argentino porque tienen mejores condiciones de vida. Apenas en vivo ya aproximadamente 1.000 a 1.200 Toba. Apenas mi dijera la lengua, mi apeisante ahí. Los Macá llegan aproximadamente 2.000 personas, pero una gran mayoría ya está en Mariano Roque Alonso, más cerca de Asunción. Un día de PMP, Mañata, Jovares, Abelleta, CPA, y Macá. Angape, Quieramope, Iñapitu Ume, Alcuerandas, Aivimo, Macá. De Saray, Meñe Evi, Iñe Etevi, Oñe Ema Castellano, Oñe Ema Guaraní, a un boque de Saray, Peñe Etevi. Culturalmente, ellos van a una escuela paraguaya. Los Macá aprenden lo mismo que aprenden los niños paraguayos. Hoy el día el héroe de un niño Macá, el Mariscal López, el Mariscal Estigarribia, es Saraima más vagina, un mija escuela, Ogurecoa y Yapitepecuera. Sus héroes ya pasaron al olvido. Les decía a los Nivaclé, en la frontera ya entre Bolivia, Argentina y Paraguay existe un grupo que se llama Manjuy, o un iba a su vez Soroti, Sorotía, a mí ahí, peseitentes de Tacue. Son 300 personas aproximadamente. Luego, en la parte alta del Chaco, hacia la derecha, en nuestro mapa, en la frontera con Brasil, con Bolivia y Paraguay, está un grupo llamado Chamacoco. A mí hoy voy a oír en Bojapupe, hoy era Tomarajo, Isir, Umía, Dajetabeima, Umía, 140 últimas personas. La peña me hace apenas más de coraje en B. Con el agravante que desde el año 2000 ellos resolvieron no multiplicarse más. No ni moñabey más y que hay coraje y oire y jamás y que voy a peari. Hay coraje cama mano o mano baitejanua. Entonces ocurre inclusive algo muy llamativo. Si una mujer de manera accidental, pues ya es un accidente entre ellos, queda embarazada, a esa mujer le permiten terminar el ciclo, nace la criatura. A permitir o seo y siri espiwi o ima bete y cuaja pepe o niño que sube de cobere. Es lo que acá llamaríamos un infanticidio, lo que allá para ellos es parte ya de una tradición, porque ellos dicen que esa criatura igual va a morir. El agua está a 15 kilómetros, tienen que pasar por propiedades de grandes potentados, entre ellos muchos brasileños,
paraguayos también que no les permiten cruzar. Muchas veces son baleados, muchos de ellos han muerto así. Lastimosamente no son parte de la crónica policial porque son indios. Ya, la indio y oimba de esa es la creencia, ¿verdad? Y bueno, ellos dicen también no hay alimento, tienen que recorrer kilómetros y kilómetros. Y lo otro, lo más grave, yo creo que acá entre ustedes hay gente que conoce, vivir en esa zona del Chaco es tener la sensación térmica de prácticamente 50 grados centígrados. En época de verano eso es un infierno y nadie aguanta así. Entonces ellos viven en condiciones, yo no quiero decir precarias porque eso ya es mucho, viven en condiciones miserables. Y en la zona central y hacia Bolivia está un grupo al que todo el mundo inclusive le tiene miedo, porque siempre esa es la imagen que se creó del indígena, el indio salvaje, el indio le come a la gente, etcétera, etcétera. Allí están los ayoreos, los famosos moros, guaraní moñebojera pitayobay. Ellos usan una especie de zapato, zapatilla en realidad. Acuerdan que es upe purupe tatuguazú, la tortuga grande. Apea peipirecueja, era el purú ya pues jamás de zapato. Hacen en forma rectangular y le ponen atan con unos hilos que ellos hacen, es un tejido en base al caraguatá, por ejemplo. Apea esperamos ahí pireje aguatá donde hay o upatera pajo, oye eso es pitayobay. Bueno, esos pitayobay están allí y tampoco ya son numerosos. Y el caso de los ayoreos, pitayobay o moro, es un caso muy importante en el mundo, porque ellos son los famosos silvícolas. Vaya dice, acuera oikoape, oikojajico, y peamitente y coa. Acuerando y coayo en hija Paraguay, por ejemplo, acuerando y coayo en hija Mingaguazú. Ellos viven allí y creen que el mundo es ese lugar. Nosotros tampoco sabemos de ellos exactamente dónde están. No sé qué visaje y que ellas de que su recuerda de Yujú. Pero inclusive por muchos años no se supo de la presencia de ellos. Esto simplemente para recordarles a ustedes, estoy hablando de prácticamente 17 etnias, 17 repúblicas, 17 naciones que viven en Paraguay en condiciones precarias y que